Biden planea hacerle una jugada magistral a Texas. En este momento se encuentran en una enorme tensión, tanto el presidente Joe Biden como el gobernador de Texas, Greg Abbott, por este tema de la frontera con México. Incluso ha estado resonando en los últimos días cómo podrían, digamos, solicitar que Texas sea un país independiente de Estados Unidos, con sus propias reglas, leyes, todo, absolutamente libres de Estados Unidos, y principalmente permitirles evitar el acceso de los inmigrantes a este sería nuevo país. Tienen una gran cantidad de recursos, una enorme población, serían incluso más grande que Francia, pero bueno, todo eso todavía está en veremos. Mientras tanto, Estados Unidos, el presidente Joe Biden está tratando de hacerle una jugada para detener la exportación de gas natural licuado a varios países. Esto lo va a utilizar como una represalia directa contra Greg Abbott por la decisión autónoma de ese estado de proteger su propia frontera con México. La presidenta del órgano regulador de la industria local, Christy Craddick, reveló que estas acciones, lo que está haciendo el presidente Biden, hay que tomarlas como lo que son, como un desmantelamiento deliberado de la fuerza y la seguridad nacional de Estados Unidos y una represalia directa contra Texas por mantener esta línea en su frontera sur. Según esta lideresa, el anuncio de Washington acerca de detener todas las futuras exportaciones es como un manotazo unilateral a la economía estadounidense, a los puestos de trabajo de los ciudadanos y a la seguridad nacional, lo cual va a ser un terrible error por parte del gobierno de Biden. La administración del mandatario puso en pausa la aprobación de solicitudes pendientes precisamente para este tema de la exportación de gas natural licuado a diversos países en los que Estados Unidos no tiene acuerdos de libre comercio. En esto utilizaron como alegato que el Departamento de Energía necesitaba actualizar el análisis que se realiza para aprobar las autorizaciones de venta, como diciendo, primero nosotros y luego otros países. Pero resulta que las zonas, o el gas natural licuado que se va a prohibir es precisamente el de Texas. Los análisis económicos y ambientales actuales que utiliza el Departamento de Energía para respaldar sus autorizaciones de exportación de gas natural licuado tienen aproximadamente 5 años y con esta excusa ya no tienen adecuadamente en consideración como posibles aumentos de los costos de energía para los consumidores en Estados Unidos y fabricantes estadounidenses, más allá de las autorizaciones actuales o lo que sería la última evaluación del impacto en las emisiones de gases de efecto invernadero, que es lo que supuestamente protege el gobierno de Estados Unidos, precisamente en el tema de aprobar y apoyar la Agenda 2030 de impulsar el mundo más verde, más limpio. En lugar de realmente hacer eso, lo que están tratando es de decirle a Texas, o le bajas 3 rayitas o no vas a vender absolutamente nada. Y tu comercio, tu industria, tus trabajadores, todos y cada uno de los beneficios que obtienes por la venta de estos hidrocarburos, pues simple y sencillamente se van a esfumar. En ese caso, el gobierno de Biden precisó que se tomó esta decisión mientras los republicanos en el Congreso continúan negando la existencia misma del cambio climático e intentan despojar a sus electores de los beneficios económicos, ambientales y de salud de las históricas inversiones climáticas del presidente Biden. Todos sabemos que las históricas inversiones climáticas del presidente Biden no han hecho absolutamente nada por beneficiar a los ciudadanos. Todos, absolutamente todos lo saben. Incluso lo vimos cuando arrancó este problema de la falta de hidrocarburos rusos, que dañó principalmente a la Unión Europea, de cómo todo este tema de las inversiones climáticas, las energías limpias, la eólica, hidráulica, solar, todo esto no sirvió de absolutamente nada, porque ninguno de sus parques
eólicos o solares, realmente abastecían a toda una ciudad, por ejemplo, o a todo un país. No fueron suficientes. Este fue el verdadero problema, porque toda esta infraestructura en la que invirtieron no sirvió de absolutamente nada, no fue suficiente y por obvias razones generó el aumento en los costos energéticos, el que los ciudadanos no pudieran incluso pagar sus recibos, y lo mismo, pero en menor medida, le pasó a Estados Unidos, porque Estados Unidos jamás cometió el error no solo de romper todas las alianzas con Rusia, porque recordemos que ha comprado una mayor cantidad de lo que es el uranio enriquecido ruso, que se utiliza para abastecer por lo menos a la mitad de las centrales nucleares de Estados Unidos, y que por obvias razones generó que los costos energéticos de este país no fueran tan elevados en comparación con la Unión Europea. Así que esta actitud que está tomando el presidente Biden en este momento de no permitir la venta del gas natural licuado que tiene principalmente Texas, es para cerrarle el control, para cerrarle todo el acceso a recursos a Texas y dejar a Greg Abbott, digamos que necesitando del apoyo del gobierno federal. Realmente no hubo históricas inversiones climáticas del presidente Biden, no hubo grandes beneficios, todo lo contrario, y de hecho, digamos que generó que la mayoría de los ciudadanos tuvieran un grave problema económico y no pudieran pagar tampoco sus recibos energéticos como muchos en la Unión Europea. El gobierno de Texas ha tenido varias disputas con la administración de Biden, debido principalmente a este tema de lo que es la crisis migratoria, como la llaman, debido a la considerada laxa política fronteriza a nivel federal por parte de Biden, a la que culpan incluso de impulsar los niveles récord de migrantes que cruzan de forma ilegal a Estados Unidos. Recientemente, la ciudad de Austin bloqueó el acceso de agentes federales estadounidenses a una zona en la parte estatal de la frontera de Estados Unidos con México, que era un punto crítico para la migración ilegal. En ese lugar, en lugar de permitir que estos federales estuvieran vigilando, lo que hizo Greg Abbott es colocar a sus fuerzas policiales y detener absolutamente todos. De hecho, estaba presumiendo precisamente Greg Abbott que mientras él implementó su propia política anti-inmigración, en lugar de lo que intentó hacer Biden, que permitía el acceso a miles de personas todos los días, en los últimos meses, por día, han logrado ingresar poco más de 60 inmigrantes. Y todos y cada uno de ellos han sido detenidos y deportados. Recordemos que también implementaron una nueva ley en la cual si te detienen una vez, te regresan, pero guardan tu expediente, guardan tus huellas digitales, todos los requisitos. Si te vuelven a atrapar, entonces en ese momento, al entrar en el registro y tener precisamente una detención anterior, ya no te van a deportar. Te vas a quedar en una prisión en Estados Unidos hasta que, o bueno, por lo menos en Texas, hasta que pases tu juicio, y ya sea que, dependiendo cuántas veces hayas intentado ingresar a lo que es Estados Unidos, o si es la segunda o tercera vez, entonces van a decidir si te quedas en una prisión de Estados Unidos por una gran cantidad de tiempo o si te deportan hasta tu país de origen, ya sea que sea México o de los países de Centro y Suramérica. Esto digamos que ha generado una mayor discusión entre ambos mandatarios, y ante este, digamos, enfrentamiento, el presidente Biden ya ha hablado sobre la posibilidad de bloquear el paso entre México y Estados Unidos, cuya frontera se extiende por más de 3,000 kilómetros, pero sin hacer absolutamente nada. Esto lo hace como una medida para detener la crisis migratoria, pero realmente no hace nada. Y además, digamos que se quiere colar de esta bandera
que es la de los republicanos. La mayoría de los republicanos no quieren que lleguen inmigrantes ilegales, entonces esa es la bandera que caracteriza precisamente a estos políticos. Y por el otro lado, la bandera, digamos, del gobierno demócrata es: vamos a tratar de ayudarlos, si ya llegaste, bueno, vamos a ver qué podemos hacer, o si no te regresamos, pero digamos que no es tan dura como la de los republicanos. Un claro caso es lo que ha hecho Greg Abbott. Ahora estamos viendo cómo Texas ha impuesto varios alambrados de púas en diversas ocasiones, por lo que no solo se han enfrentado a la administración de Biden, sino también al gobierno de México, que durante el 2023 mantuvo una querella porque las barreras físicas que fueron colocadas en el río Bravo eran para ellos muy violatorias del artículo 17 del Tratado de Aguas Internacionales, que señala que el uso del cauce de los ríos internacionales para las descargas de agua de avenidas o de otros excedentes sería completamente libre. Pero al colocar estas enormes boyas que en medio, entre las boyas, tenían estas, digamos, como tipo sierras, habían generado graves daños a los ciudadanos. Por el lado del gobierno de Biden, la Corte Suprema, recordemos que acaba de fallar en una estrecha decisión de 5-4 en un proyecto que autoriza a los agentes federales de la patrulla fronteriza a eliminar las cercas de alambres de púas que fueron colocadas por el gobierno de Texas. Y esto empezó a generar una mayor confrontación, sobre todo porque 25 de los gobernadores republicanos apoyaron lo que estaba haciendo precisamente el gobierno de Abbott, pero por el otro lado hubo uno que no votó a favor, y fue precisamente este hombre que en su momento reconoció haber votado por Biden a pesar de ser un gobernador republicano. Él actualmente es completamente rechazado por el resto de los mandatarios republicanos y el partido prácticamente, sobre todo porque defendió a Biden en un momento tan crítico que son las próximas elecciones presidenciales que se llevarán a cabo en noviembre. Todo esto apenas está empezando a surgir, y el tema del gas natural licuado, por obvias razones, va a incrementar esta tensión, esta rivalidad entre el gobierno de Texas y lo que es la Casa Blanca. Esperemos que Biden sepa contra quién está luchando. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir y suscribirte. Nos vemos la próxima.